Ana María Porras es ingeniera biomédica y trabaja en ingeniería de tejidos y biomateriales. ¿Qué es eso? Escuchá este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde un hotel en Rhode Island, en Estados Unidos. Estoy acá para participar del Simposio de Comunicación Científica Inclusiva y tuve la suerte de conocer a montones de personas tremendamente copadas, entre ellas Ana María Porras, que me regaló un rato de su tiempo en uno de los cortes del simposio para hacer la entrevista. Entonces puede que suene un poco diferente a lo que escuchan de costumbre porque grabamos en un salón de la universidad y el universo no estaría queriendo que yo grabe el podcast. Sí, ya sé, muy científico lo mío. Así que tanto mi micrófono como mi grabadora cantaron flor y se niegan a funcionar cuando voy a grabar un podcast. Así que todo lo bien que suena este episodio y todos los episodios desde el reboot es gracias a Magnus. Inserte sonido de aplausos. Hola, soy Magnus y te hablo desde el living de mi casa en Montevideo, Uruguay. Y no voy a insertar aplausos para mí mismo, pero muchas gracias, Sole, por las cosas lindas que decís. No voy a tomar todo el crédito porque Adobe Audition y sus algoritmos me ayudan mucho. Sigan con el podcast nomás. El simposio estuvo tremendo, fueron varios días súper intensos, muchas charlas, mucho aprendizaje, repleto de actividades, los cortes eran súper breves y nos colgábamos a conversar de las cosas que estábamos aprendiendo, así que este episodio es un poco más corto que de costumbre, pero bueno, espero que lo disfruten y ahora sí, hechas todas las aclaraciones, volvemos a la programación habitual. Para este episodio me senté a conversar con Ana María Porras. Ana es doctora en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Wisconsin-Madison y dirige el Tissue Microbe Interactions Lab, o sea, el Laboratorio de Interacciones Tejido-Microbio de la Universidad de Florida, la misma a la que va Vanessa Rostán. Este laboratorio se especializa en la ingeniería de modelos in vitro para estudiar interacciones entre humanos y microorganismos. Además, es artista científica y experta en comunicación científica plurilingüe, o sea, en más de un idioma. Hablamos de su investigación, de qué tan global es la salud global, de comunicación científica, de inclusión y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que, sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, estamos aquí. Finalmente, muchas gracias por regalarme tu tiempo después de comer en vez de irte a mirar el techo. Primero que nada, ¿cómo estás? Hola, Sole. Bien, contenta de estar acá en Inclusive SciComm y de haberte conocido. Ah, igualmente. Bueno, para quienes no te conocen, para quienes no tienen idea, porque escucharon este episodio y van a decir, ¿de dónde salió esta mujer? Contame un poco sobre tu investigación, en qué estás haciendo, en qué líneas trabajás, porque para mí es súper interesante y estaría bueno que otra gente también se cuelgue. Sí, bueno, yo soy Ana María Porras, soy profesora asistente de Ingeniería Biomédica en la Universidad de la Florida. Llevo ya mucho tiempo en Estados Unidos, como 17 años. Wow. Y como profe, 2 años. Uh-huh. Entonces, en mi laboratorio nosotros estudiamos interacciones entre los tejidos humanos y microbios. Entonces, estudiamos tanto la microbiota intestinal como las enfermedades tropicales infecciosas que pasan mucho en nuestros países en Latinoamérica, pero como no tanto aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y además de eso, bueno, es un poquito como al lado, no es tal vez lo principal del lab, pero otra cosa que me apasiona mucho es la divulgación científica usando arte y específicamente en español. Eso, como la importancia de comunicar ciencia en idiomas distintos al inglés, es algo que me apasiona un montón. Ay, me encanta. ¿Cómo llegaste a estudiar de laboratorio de interacciones entre tejidos humanos y microbios? Porque no es algo que vos
Es tipo, cuando cumplís 18, es abogado, ingeniero, Total. Profesor, pero no ingeniero biomédico. Ajá, total. Pues fueron muchas partes. La primera parte, como tú dices, cuando yo me gradué del colegio, pues en Colombia, digamos aquí en Estados Unidos, uno se puede inscribir a la universidad y eso se llama como sin declararse, que quiere decir que tú no necesariamente decidiste cuál va a ser tu carrera o tu énfasis de estudio y estás tomando clases generales. Eso en Colombia, yo creo que en la mayoría de Latinoamérica eso no existe tampoco. Claro. Como tú desde el inicio tienes que saber, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser tal. Y yo, cuando me gradué, yo no sabía. Y eso que mis papás son profesores universitarios de ingeniería, pero no sé, o sea, la ingeniería tradicional nunca, no sé, yo nunca me imaginé a mí misma diseñando un puente, un carro. Eso como que no. Claro. Que me encanta, siempre me han gustado las matemáticas y eso no sé, no era lo mío. Y mi mamá viajó a otra universidad y allá se enteró que existía ingeniería biológica, que era como ingeniería pero de cultivos de maíz, cosas así. Ok. Y ahí a las 2 fue como ella volvió y dijo como, uy, un bombillo. Porque creo que nosotras no teníamos en el radar que uno podía ser ingeniero como de seres vivos. Claro. O que podías hacer ingeniería y biología. Y ahí fue que yo empecé a googlear de todo y llegué a ingeniería biomédica, que es como aplicar la ingeniería pero a problemas de seres humanos y de la medicina. Y ahí empezamos a investigar más. En esa época en Colombia no había casi universidades que ofrecieran ingeniería biomédica. En la mayoría de Latinoamérica es una disciplina muy nueva. Y en realidad por eso fue que me vine a Estados Unidos. Entonces yo ya empecé la universidad en Texas porque quería estudiar ingeniería biomédica. Yo creo que si hubiera estudiado otra cosa seguramente me hubiera quedado en Colombia. Entonces ese fue como el primer paso. Luego el siguiente paso, que fue durante la universidad y después en el doctorado, yo me empecé a apasionar por una rama de la ingeniería biomédica que se llama ingeniería de tejidos. Wow. No sé, ¿alguna vez has escuchado? En mi vida, o sea, esto suena súper Jurassic Park. Es un poquito, la idea original es un poquito Jurassic Park. Es como la idea original del campo de la ingeniería de tejidos. Es, digamos, en vez de tú necesitar un trasplante de un órgano o un tejido, ¿qué tal si nosotros te pudiéramos crear uno en el laboratorio y implantártelo en vez de necesitar como un donante? Ajá. ¿Verdad? Y yo tengo una prima mía, Joana Corredor. Ella falleció hace unos años y ella era mayor que yo, pero desde que tenía como 16 años, ella tenía un riñón donado de su mamá. Y entonces en mi familia siempre todos como que fuimos siempre muy conscientes de la importancia y lo difícil que es necesitar una donación de un órgano. Entonces yo creo que eso también fue lo que me atrajo con la ingeniería de tejidos. Pero durante el doctorado, en mi doctorado, en el laboratorio donde yo trabajaba en la Universidad de Wisconsin, mi supervisora a ella le apasionaba mucho esta idea de crear esos tejidos, pero volverlos enfermos a propósito. Entonces, de esa manera podemos crear tejidos enfermos y estudiar por qué pasan las enfermedades sin necesitar tantos, digamos, animales. O sea, de pronto podemos probar hipótesis más rápido y no necesitar hacer tantos experimentos con animalitos. Entonces es como llenar ese vacío que hay entre crecer células en plástico, en platos Petri, y ya tener que usar un ratón o un cerdito, etcétera. Es como lo hacemos para crear tejidos más parecidos a los humanos sin necesariamente llegar al animal. Entonces, eso fue como la primera parte de mi historia académica. Y luego ya o sea, tú aquí en Estados Unidos, la forma como funciona es que, listo, tienes un doctorado. Y si tú quieres ser profe y tener tu propio laboratorio, en mi disciplina y en muchas ya tienes que hacer un postdoctorado. Y ahí se supone que ya tú empieces a pensar, wow, ¿qué quiero hacer? Básicamente como, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Es como, ¿en qué me imagino que mi lab trabajaría? Y yo era como, la verdad, ni idea. Pero lo único que sé es que a mí me gustaría colaborar con gente en Colombia, y lo que yo estudié en el doctorado era la válvula aórtica, calcificación de la válvula aórtica, pero en un montón de cosas que son más como problemas de Estados Unidos, que requieren una inversión de dinero muy alta. Entonces, lo que yo venía haciendo, eso no iba a funcionar.
Entonces, una historia larga que de pronto la podemos profundizar más tarde. Al final terminé llegando a un lab, o sea, que estaba interesado en hacer salud global, pero que era de microbiota intestinal. Wow. Entonces, de los microorganismos que viven en nuestros intestinos, pero yo no sabía nada. O sea, nosotros como ingenieros biomédicos nos enseñan mucho sobre el ser humano, pero nada. Yo nunca vi clase de microbiología. Es como el ser humano como un contenedor en el vacío totalmente y solo las células humanas. Sí, exacto. No el 50% de nosotros que somos bacterias. Exacto. Entonces, sí, literal. Entonces, ni siquiera en el contexto de, no sé, una infección, en realidad tú no aprendes microbiología. Entonces, para mí fue como casi como empezar, tal vez no de cero, porque pues uno ya tiene muchas herramientas, pero sí un poquito de cero, no sé. Bueno, y allí estudié mucho el tema de participación global en la ciencia de la microbiota intestinal. Entonces, usábamos de hecho modelos de ratones para estudiar como diferencias geográficas entre la microbiota de distintos países y cómo esos diferentes microorganismos te protegen o no hacia enfermedades, hacia infecciones intestinales. Y en todo caso, en palabras resumidas, en mi lab lo que hacemos es como combinar esas dos cosas. Entonces, usar como todo esto de la ingeniería biomédica, de diseñar tejidos enfermos en el laboratorio, con la parte de microbiología. Entonces, estudiamos interacciones entre los seres humanos y los microorganismos. Qué bien. ¿Y siguen teniendo una perspectiva de salud global o es más una cosa un poco más local de pensar, bueno, esta es una patología que tenemos en determinado lugar, entonces vamos a enfocarnos en eso y dejarnos de cosas? Qué gran pregunta. Sí, en mi mundo ideal perfecto a 10 años todo tiene que ver con salud global. Como mi primera idea cuando empecé a buscar postdocs era trabajar en ese tema de modelos de enfermedades, pero de infecciones tropicales que solo se dan en nuestros países. Y aunque no lo pude hacer durante el postdoc, ahora tenemos en el lab, bueno, yo tengo 4 estudiantes, más o menos 4 proyectos. Hay más, pero digamos que 4 proyectos grandes, y uno de ellos está centrado en unas enfermedades que se llama leishmaniasis, que afecta a muchas personas del sur global. Esa, por ejemplo, claramente esa está ligada a salud global y no tiene prácticamente casi que nada que ver con el contexto local de la Florida. Luego, en los otros proyectos que son de microbiota intestinal, estamos trabajando con enfermedades como colon irritable, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn's. Entonces, que son enfermedades más, sí también son globales, porque también son enfermedades que están en alza en todo el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, en Latinoamérica sabemos, aunque no están tan bien caracterizadas como acá. Pero nuestra idea a largo plazo, aunque por ahora estamos trabajando más con las bacterias relevantes en este contexto, nuestra idea a largo plazo sí es construir colaboraciones con gente en Latinoamérica, de tal manera que también podamos analizar las muestras de microbiota intestinal en esas poblaciones. Entonces sí, la idea es conectarlo todo en salud global. Y otra de las cosas que estudiamos en el lab, que son como proyectos paralelos, últimamente hemos estado muy obsesionados con esta idea de hacer metaanálisis sobre quién está publicando investigación en las áreas en las que nosotros trabajamos. Entonces estamos haciendo un metaanálisis súper grande de publicaciones sobre microbiota intestinal en poblaciones en países, entre comillas, tropicales. Y otro metaanálisis sobre quiénes han estado publicando en los últimos 5 años en el área de biomateriales, que es una de las áreas en las que trabajamos. Entonces sí, intentamos darle como un sabor global a la mayoría de cosas que pasan en el lab. Y ahora, una pregunta de ignorante totalmente, y vos podés dar vuelta a tus ojos porque esto es podcast, entonces nadie lo va a ver. Cuando se habla de salud global, ¿se refieren a cosas que pasan en Estados Unidos y también en otros países? ¿O es una visión de como múltiples países juntos en vez de pensar en un lugar concreto? Porque me queda la duda, ¿viste? A veces Estados Unidos es un poco centrista. Sí, muy. Entonces no me queda del todo claro si cuando hablan de salud global se refieren a cosas que pasan afuera de Estados Unidos o a
a la perspectiva grande de múltiples lugares al mismo tiempo? Sí, esa es una súper buena pregunta y de hecho no es una pregunta ignorante. Es una pregunta que yo doy una clase de posgrado que es Salud Global en Ingeniería Biomédica y este tema lo discutimos literalmente en la clase 1. Excelente. Como qué es salud global y en realidad es que es una definición que ha evolucionado a través del tiempo, ¿sí? Sobre todo porque esta visión de la salud global también surge mucho desde la mirada del colonialismo, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, la salud global se vio vista como lo primero que tú decías, que la salud global es solamente cuando nos encargamos de esos problemas por fuera de Estados Unidos y Europa, claro, que afectan sobre todo a países de bajos o medianos ingresos, ¿sí? Como problemas de pobreza, claro, ¿verdad? Y los pobres son los de afuera, obvio. Exactamente, obvio. Esa definición ha evolucionado más recientemente y la forma como yo la veo más como la segunda y la forma como la intentamos trabajar en mi laboratorio, nosotros la vemos más como cómo nos acercamos a los problemas de salud global y medicina desde una mirada que incluya de verdad el contexto de lo que es el ser humano, que es todo el planeta, ¿verdad? Claro. Porque sobre todo en microbiota intestinal, pero pasa lo mismo en muchos lados, es que, por ejemplo, algo así como el 80-85% de las muestras que se han examinado, que están disponibles, vienen de personas que viven en Estados Unidos y Europa. Pero estamos asumiendo que todo lo que aprendemos en esas poblaciones se aplica al resto del mundo y específicamente en el caso de microbiota intestinal es loco pensar eso, porque lo que sí sabemos es que la microbiota cambia mucho dependiendo en qué parte del mundo vives, ¿verdad? Sí. Entonces es como, en mi opinión, la salud global debería ser más como descentralizar esas miradas de cómo evaluamos la medicina. Creo que el COVID nos enseñó muchas lecciones sobre eso y creo que el COVID sí está ayudando como a expandir esa visión de lo que es salud global. Pero sí tienes razón que tradicionalmente y en muchos labs cuando hablan de salud global se refieren más como estoy trabajando, por ejemplo, no sé, en la intersección de VIH con pobreza en el África subsahariano. Claro. Que claro, también es salud global, pero como que esa es tal vez el único tipo de visión de salud global que tenemos. Y pues yo considero que no debería ser así la conversación. ¿Y has notado un cambio como de un tiempo a esta parte de salir de esta visión más ciencia de helicóptero de llego, caigo, estudio el VIH en la África subsahariana y salvé el mundo y después me voy, hacia una cosa más, sí, la gente se mueve por el mundo y las cosas que pasan nos afectan a todos? ¿O sigue siendo una cosa medio euro-norte-centrista? Sí, yo creo que depende mucho de la institución, de con quién estés trabajando, pero yo creo, bueno, y obviamente yo soy relativamente nueva en este campo, pero yo quiero creer que sí la conversación se está moviendo mucho hacia cuestionar estos acercamientos al problema. Y sobre todo, yo siento que en el área de evolución y biología evolutiva están teniendo unas conversaciones sobre eso. Yo creo que sobre todo porque en ese campo en particular pasa mucho esto de llegar a extraer muestras e irse. Pero, por ejemplo, en mi institución, en la Universidad de la Florida, nosotros tenemos una nueva directora decana técnicamente del Centro Internacional. Y una de sus prioridades, literalmente en el año 1 de su gestión, el año pasado, una de sus primeras prioridades era empezar a entender cómo nuestra institución está participando en la ciencia de helicóptero. Y hubo una serie de paneles invitados. Ahora hay un working group, hay un grupo que está activamente trabajando en esto. Ella quiere entender cuáles son porque también hay otras políticas que van más allá de los investigadores individuales, que pues fomentan que se llegue a hacer todo esto de ciencia de helicópteros. Yo también creo que las nuevas generaciones que estamos llegando a este tema de la salud, queremos hacer las cosas diferente. O también porque pues muchos inmigrantes estamos involucrados en estos temas. Entonces nosotros, uno también es súper interesante porque sí, yo soy de Colombia, pero no trabajo en Colombia, pero quiero trabajar con gente en Colombia. Entonces es ahí como una cosa rara, pero yo creo que la conversación sí se está empezando a mover en direcciones que pienso yo son positivas.
Y ya en breve tenemos que retirarnos. Ya hace un ratito que estamos hablando. Va a ser un episodio corto, pero estoy muy contenta de que nos hayamos podido sentar. ¿Podés contarme un poco sobre tu trabajo como divulgadora científica? ¿Cómo empezaste? Contarme sobre... Porque hablar de microbios en 2 idiomas no es tan fácil. Entonces me gustaría que me cuentes un poco eso, tus experiencias y cómo te está yendo. Sí, pues bueno, parte de lo que me motivó a empezar a hacer divulgación científica y trabajar en apropiación social del conocimiento fue esto mismo, que yo no soy microbióloga, entonces yo llegué a aprender 1000 cosas y no tenía ni idea de nada. Y entonces eso también para mí fue como, oh, wow, como los microorganismos son fascinantes, la gente debería saber más sobre esto, sobre todo porque los microorganismos tienen como una reputación que todos son malos y en realidad no, ¿verdad? Sí. Entonces, como todo empezó en el 2018, yo fui al Festival Nacional de Ciencia e Ingeniería en Washington. Y este festival es súper loco, se llama la NASA, hay trajes de astronautas, National Geographic, o sea, es loquísimo. Y íbamos, en esa época yo trabajaba en Cornell, íbamos varios investigadores de microbiota, yo humana, pero unos eran de lagos, de aguas, otros eran de suelos, de plantas, y todos pues, o sea, en esta feria que ya la gente tiene 1000 cosas que ver, ¿cómo hacemos para que ellos se acerquen a nuestra mesa? Si claro. Los microorganismos, por definición, tú no los puedes ver con tus propios ojos. Bueno, podrían haber puesto la mesa sin nada y decirles, acá hay microorganismos. Sí, literal, o el microscopio y esperar que se acercaran a nuestro microscopio. Entonces mi solución fue, yo dije, pues yo sé hacer crochet y hace rato como que me da curiosidad hacer esto. Yo voy a hacer unas bacterias en crochet. Entonces ahí hice como 5, creo que hice 5. En colores así bien llamativos y funcionaban para atraer gente, pero lo que a mí más me impactó, que así fue como mi historia de origen, como decimos de los superhéroes, es que los otros voluntarios las estaban usando no solamente para traer niños a la mesa, sino también para explicarles conceptos básicos. Entonces les explicaban por qué tienen distintos nombres, dependiendo de la forma. Yo me acuerdo que hice una que se llama espiroqueta, que es una espiral, y entonces esa bacteria, su forma de espiral es la que le permite moverse. No necesita un flagelo. Entonces ellos como que la iban girando y la bacteria se iba moviendo, y ahí para mí ese fue como un momento de, oh, wow. O sea, esto tiene valor educacional. Y ahí empecé a hacer divulgación científica en mis redes sociales, inicialmente solo en inglés, después en mi cuenta Anama Porras, que es en inglés. Después una de mis primas me dijo como, ay, tus bacterias súper lindas, pero la verdad es que no entiendo nada. Y ahí eso me motivó a entrar en toda una búsqueda de qué existe ya en español. Bueno, ahorita post-COVID eso cambió bastante. Ahorita sí hay mucha gente, incluida tú, mucha gente que ahora está haciendo divulgación científica en español. Pero pre-COVID, la verdad, era bien poco. Sobre todo en redes sociales había muy poco. Entonces ahí decidí hacer otra cuenta como paralela en los micromartes, que se llaman aerobias, y empecé a divulgar ahí y a enseñarle a la gente usando crochet como sobre microbiología. Y a partir de ahí surgieron muchas cosas. Empecé a trabajar con otra organización en Colombia que se llama Clubes de Ciencia Colombia, que también hay clubes de ciencia en otras partes de Latinoamérica. No sé, aquí en Estados Unidos básicamente conseguí fondos para forzar a una organización que trabaja mucho en esto de contar historias científicas, Story Collider, a que hicieran los primeros shows en español. Entonces como que ahí poco a poco me fui conectando con más y más gente, y pues ahora he tenido la oportunidad de estar involucrada con muchos diferentes tipos de cosas, pero sí ha sido bien chévere. Me quedé en blanco. No, sí, la pregunta del millón, lo más importante, lo que vengo pensando desde que vi la foto de los microbios, que compartiremos eventualmente en el podcast también. ¿Encontraste un patrón? ¿Los hiciste vos? ¿De dónde salieron esos microbios? Qué buena pregunta. Pues yo llevaba haciendo crochet, yo empecé en el 2018 y yo empecé a hacer crochet en el 2014. Y desde el 2014 yo aprendí haciendo amigurumis, que son estos como muñequitos, peluches hechos a mano en crochet. Entonces, yo ya llevaba como 4 años haciéndolos y desde antes ya había aprendido a diseñar mis propios... Entonces, en todo este tiempo, hace poco los conté,
Creo que he hecho unas 110 historias de Micro Mondays, 80 y algo, o microorganismos o células o cosas. De esos 80 y pico, más o menos 58 los diseñé yo. Entonces la mayoría... ¡Me muero! La mayoría los diseño yo, poco a poco los estoy montando en la página web de mi laboratorio. Pero sí, la mayoría los diseño yo. ¿Y qué respuesta has tenido de la gente? ¿Interactúas? ¿No? ¿Has llegado a lugares que no te esperabas? ¿O sigue siendo muy, es solo gente de Colombia, son todos mis primos? Sí, pues al inicio sí era muy así, que eran solo mis primos. Aunque siempre le digo a la gente, Liz Neely, que es otra divulgadora científica que conocí acá en Inclusive Psycho, en la conferencia donde estamos. Ella siempre enfatiza mucho en que muchas veces nosotros mismos decimos, pero es que pues solo mi familia me escucha. Y ella siempre enfatiza en que pues en realidad súper bien que tu familia y tus amigos te escuchen, porque esa es tu mayor zona. Uno tiene más influencia entre la gente que ya lo conoce a uno. Entonces al inicio era como eso, porque sí también tienes razón que algo que es difícil de trabajar en redes sociales es que te puedes volver, yo creo que seguro te pasa con el podcast, uno se puede volver muy obsesivo con número de seguidores, número de oyentes, y se le olvida que si uno pusiera incluso 100 personas en una habitación, eso es de un montón de gente, un montón, ¿verdad? Pero sí, lo chévere de las redes sociales es que, bueno, la verdad es que en los últimos 2 años las he dejado un poco de lado, pero quiero retomar. Lo chévere es que, digamos, no es como que tú vas a un evento o una feria científica como este festival y en realidad tú no vuelves a ver a la gente. Pero cuando te siguen en redes, sí, tú sigues interactuando muchas veces con la misma gente y en el transcurso de años cuando te das cuenta, o sea, ya las reconoces, ya has tenido como que sí tienes la oportunidad de desarrollar mini relaciones. Claro. Y lo más impactante para mí de todas las cosas que he mencionado en redes es durante el COVID-19, una época... iniciando el 2021, donde hablé mucho sobre vacunas. Y esa época fue impresionante, porque mucha gente, amigas, me escribían estilo como, mi mamá no se quería vacunar, le mandé tus videos y se vacunaron. O tengo muchas preguntas, como no me las pude responder, hacemos en vivos con otro amigo mío, Javier Jaimes, que es investigador de coronavirus. Lo era antes de la pandemia. Entonces, eso ha sido como muy, muy, muy positivo. Otra cosa que es súper interesante es que mis seguidoras son como 70% mujeres, que yo sospecho que tiene que ver tanto en que yo soy mujer, pero también en que la forma de arte que elegí es algo que es tradicionalmente muy femenino. Las artes textiles tienden a... Exacto. Entonces, eso ha sido muy bonito. Una vez en mi universidad, una de las periodistas de la universidad me dijo, ya entiendo, tu estrategia es atraer a la gente con ternura. Y yo como... Sí, buen punto. Y también es interesante porque, claro, pues yo antropomorfizo un poquito las bacterias, entonces les pongo, por ejemplo, ojitos. Sí. A veces cuando estoy con niños, pues los niños son como así, las bacterias tienen ojos y yo no. Entonces ahí tal vez estoy contribuyendo un poquito a la desinformación. No, pequeño niño. Esto es una antropomorfización. Pero sí, ha sido muy positivo y divertido. O sea, sí ha sido chévere ver cómo la gente responde, cómo interpretan la información. Y ha sido chévere ver que uno de verdad a través de las redes sociales sí puede construir como relaciones de confianza. Sí, eso. Volviendo a Liz Neely, lo que ella llama el nerd node of trust, el nodo nerd de la confianza, ser alguien que las personas saben que pueden ir y que te pueden preguntar y que no les vas a decir, qué boludez lo que estás preguntando. Exacto, que estás dispuesto a escuchar cualquier pregunta, no, en realidad no los vas a hacer sentir como que son unas personas tontas. Sí, eso ha sido chévere. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Y bueno, ya estamos muy cerquita de la hora que nos tenemos que ir, pero bueno, las cosas son así. Dice mi supervisora del doctorado, la vida es injusta y al final te morís. Así más o menos es este podcast. Sí. Así, fast-paced.
Pero bueno, llegó el momento de la única y mejor sección de este podcast. Ok. Que es una exploración sobre el éxito y el fracaso. Pues yo cuando empecé este podcast, francamente me sentía medio fracasada. Hacía muchos años que estaba en la universidad, no me podía recibir. Todas mis amigas casadas, hijos, títulos, viajes, cosas, y yo ahí tipo... Así que empecé a preguntarle a gente que yo considero exitosa, no solo que me hablen de sus éxitos, que es parte de lo que hablamos en el podcast, obviamente no nos vamos a poner a hablar de todas las cosas horribles que te pasaron, pero sino también empezar a pensar en los fallos y en el fracaso como parte del proceso, como las cosas que nos dan la pauta de por dónde no ir. Entonces me gustaría si podés contarnos alguna historia de un fracaso, una cosa que en su momento lo viviste mal, la pasaste mal porque lo viviste como un fracaso, pero que después resultó en no fue tan grave, fue una experiencia de aprendizaje, o incluso esto fue lo que me abrió la puerta a otras cosas. Sí, de hecho tiene mucho que ver con la primera parte que hablamos de que estudiamos en el lab, porque bueno, la verdadera historia más larga es que cuando yo estaba terminando el doctorado, que era como, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en tu postdoc? Al principio ni idea. Después yo conocí a un profe en Wisconsin donde hice el doctorado, el profesor Jorge Osorio, y él estudiaba enfermedades infecciosas y él tenía un laboratorio en Colombia y otro en Wisconsin. Y para mí eso fue como, me explotó la cabeza, porque yo no sabía que uno podía estar acá y también como tener conexión. Entonces él me inspiró mucho y yo empecé a pensar, bueno, listo, ¿qué temas son relevantes en Colombia? Y de ahí surge esta idea de, tal vez puedo modelar, crear tejidos para estudiar las enfermedades tropicales e infecciosas. Entonces ahí me empecé a obsesionar con esta idea de, listo, ya, eso es lo que quiero hacer. Entonces necesito un postdoc en enfermedades infecciosas. No, eso fue imposible. Por muchas razones. En el 2016 era más o menos la elección de Donald Trump. Y mucha gente, había mucha incertidumbre dentro de la Academia de Estados Unidos sobre cómo iban a cambiar el presupuesto del Instituto Nacional de Salud, de la Fundación Nacional de Ciencias. Entonces todo el mundo estaba como en un patrón de yo no quiero contratar a nadie. Además era difícil porque ningún ingeniero biomédico estaba trabajando en eso. Entonces todo el mundo con el que me entrevistaba era, bueno, yo en realidad no hago eso. Y en la parte de enfermedades infecciosas tampoco, porque era yo, ¿por qué te contrato a ti que eres ingeniera? Ni siquiera eres infectóloga y nunca has trabajado en esto. O sea, no entiendo cuál es el beneficio. Entonces, yo duré meses buscando y no encontraba nada. Y como tú dices, se sentía como nunca voy a encontrar un trabajo, me va a tocar hacer otra cosa. Sí, fue un poco deprimente. Pero, y ahí viene la parte del éxito, ahí como dices, o sea, fue una oportunidad como tal vez para, no sé, probar algo nuevo. Alguien me dijo, bueno, yo sé que no es lo que tú estás buscando, pero algo que es verdad que está súper en auge ahorita dentro de la ingeniería biomédica se llama la inmunoingeniería, que es como esta idea de cómo controlar el sistema inmune. Wow. Sí, como por ejemplo el año pasado o antepasado, el premio Nobel que se le ganó a alguien que es con terapias para controlar el sistema inmune, para tratar el cáncer. Entonces son como ese tipo de cosas. Me dijo, habla con tal persona en Cursing, en Cornell, él trabaja en ese tema. Pues no es lo que tú estás buscando, pero igual tiene que ver con el sistema inmunitario, que igual tiene que ver con enfermedades, como algo vas a aprender. Me reuní con él y igual que con todo el mundo, era como, no, me encanta, conozco a tu supervisora del doctorado, pero acabo de contratar a alguien y yo en ese momento, o sea, tengo que esperar, no puedo. Pero hay una profesora nueva acá en Cornell que le interesa temas de salud global, pero pues Ana, es de microbiota, o sea, yo sé que nada que ver contigo, pero pues no sé si estás abierta a que nos entrevistemos los tres y tal vez, y pues yo le dije que sí, al final terminé en ese laboratorio. Al inicio era como, no sé qué estoy haciendo. Entonces al inicio también se sintió como un fracaso, porque yo era como los estudiantes de pregrado saben más de lo que yo sé, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Y al final aprendí un montón, o sea, de verdad cambió por completo el rumbo de mi carrera. No, jamás de los jamases. Si a mí me hubieras preguntado hace 6 años, sí, bueno, tal vez no 6 porque ya iba a empezar a trabajar. 10 años. Si a mí hace 10 años alguien me hubiera preguntado
que me hubiera contado lo que estoy haciendo hoy, le hubiera creído, seguramente no. Entonces eso fue, de verdad se sintió como un súper mega fracaso. Y pues ahora afortunadamente, bien. Y ahorita mismo, otra historia de fracasos que espero algún día se torne en éxito. Es que algo que es difícil de ser profesor o de hacer investigación, que muchas veces no contamos estas historias, es que necesitas financiación para hacer lo que quieres hacer. Y en mi caso, aquí en Estados Unidos, a nosotros los profesores que somos de investigación, como el 70% de nuestras responsabilidades son en investigación. Y nos juzgan en eso, cuántas publicaciones hacemos y cuánto dinero logramos traer. Y pues no, a mí en mi universidad me dieron como un monto muy generoso base para montar el laboratorio, pues, pero se supone que yo ya en mi tercer año está empezando a traer dinero. Y algo que sorprendió a mis estudiantes hace muy poco es que yo les hice un resumen. He aplicado como a 14 cosas y no me he ganado una sola. Todo ha sido no. Y creo que la gente muchas veces, claro, porque en redes sociales, por lo general, nosotros solo compartimos lo positivo. O solo, si te ganas un premio o algo, la gente solo ve lo positivo. Pero la realidad es que eso es bien difícil, que en la ciencia estamos muy, muy, muy expuestos constantemente al no y al fracaso. Sí. Y es un poco rudo, que a uno le toca acostumbrarse. Como yo hay días que yo digo, Dios, nunca, jamás de los jamases, o sea, no sé cuándo nos van a financiar un proyecto. O sea, en este momento a mí me dieron $1,000 y yo estaría, no sé ni siquiera que yo alcanzo a comprar con $1,000, pero estaría muy feliz. Unas pipetas, algo. Sí, algo, no me importa, estaría muy feliz. Pipetas manuales, no automáticas, olvídate. Entonces, sí, eso es algo que en este momento se siente como un fracaso, que tengo la esperanza que en un futuro próximo eventualmente llegue el éxito. Y probablemente, o sea, es interesante eso, porque en el momento vos lo vivís como un fracaso, pero después mirás para atrás y decís, mira, o no fue tan grave, o fue el punto en el que cambió todo. Y es sí, y es que normalmente nos imaginamos, porque muchas veces, claro, cuando las personas oyen mi historia al revés, como lo que hago hoy, la gente es como, por eso fue que hiciste el postdoc, y es como, no, amigos. Yo me fui a hacer el postdoc y yo no tenía ni idea cómo iba a mezclar todo eso, toda mi experiencia en una cosa cohesiva y que tenga sentido. O sea, como que siempre nos imaginamos que los caminos de la gente son súper lineales. O, yo sé lo que quiero hacer, entonces hago X, Y, Z. Hago A, B, C, y justo todo se da para que yo pueda hacer A, B, C. Exacto. Y la realidad es que no. Uno termina haciendo Z porque pues primero le pasó A, pero después M, después D. Claro, pero cuando lo contás decís, bueno, hice A, hice B, hice C, porque lo contás en cómo te pasó. Exacto. Y bueno, para cerrar y terminar, igual siempre me gusta que las historias de fracaso siempre terminan en cosas interesantes. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el éxito. Ya estuvimos hablando un poco, pero podría ser o el momento en que vos te sentiste científica, yo lo llamo el mamá llegué, o cómo te imaginás que se vería eso, qué es lo que vos decís, bueno, a mí me gustaría trabajar en pos de tal éxito. Eso, qué gran pregunta. Yo siento que todavía hay días que yo no me siento tan científica. Hay muchos días que yo no me siento tan ingeniera, ni tan ingeniera biomédica, no sé. Como que muchas veces yo siento que mis colegas y yo pensamos un poco distinto. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho, no sé si a ti te pasa, que muchos científicos e investigadores se describen a sí mismos como, wow, esto me apasiona tanto que yo anoche no podía dormir. A mí eso nunca me ha pasado en toda mi vida. O sea, nunca en toda mi vida yo me he acostado pensando tanto en un problema que no sea capaz de dormir, no pueda parar de... Entonces, yo a veces por eso no me siento... Como que no sé, a veces digo, ay, ¿será que yo no soy tan científica? Pero sí han habido momentos donde, no sé, yo siento que otra de las razones por la que me siento muy feliz de haber hecho el postdoc de microbiota, de arriesgarme a algo nuevo, es que en Cornell, cuando estaba en Cornell, en esa universidad casi no hay barreras entre disciplinas. O sea, la gente habla mucho con gente de otros. Qué lindo. Y se refieren mucho a sí mismos como nosotros somos scholars,
que en español que vendría siendo como eso. académicos Sí, o intelectuales. Sí, como que no se definen tanto como yo soy científico, tú eres músico, sino todos somos como investigadores académicos. Y ese momento en Cornell, eso a mí se me ha quedado mucho. Bien. Pues porque me interesa, digamos, ahorita me está interesando mucho como la investigación en más cualitativa, más de ciencias sociales, en la divulgación científica. Lo que te digo, me interesan esos metaanálisis de la literatura y eso no tiene casi nada que ver con la ciencia o la ingeniería tradicional. Como que me interesan mucho todas estas cosas y yo siento que ese paso por Cornell me ayudó mucho a verme a mí misma distinto y como sobre todo, yo siento que en la ingeniería nosotros tenemos unas identidades demasiado pegadas a muy rígido. yo soy ingeniero químico, yo soy ingeniero mecánico, y en el mundo moderno eso es tonto, porque ahora todo es tan interdisciplinario, todo está fluido. Entonces siento que ese paso por Cornell, ese momento sí me ha ayudado en muchas veces a sentirme como, no, yo soy, como sí, soy una investigadora, soy una académica y me interesan muchas cosas, pero no necesariamente mi identidad tiene que estar atada como esta cosa específica. No sé si respondí bien tu pregunta. Encantó, o sea, casi como si tuviésemos identidades interseccionales, una cosa así. Exacto, sí. Pero yo siento, no sé, sí también me ha pasado que yo también experimento muchos síndrome del impostor, algo de eso se exacerba un poquito, pues porque como mi lab estudia muchas cosas que son en la intersección de disciplinas raras que no se mezclan, entonces a veces como yo voy a una conferencia y lo que yo hago como no encaja en las sesiones, entonces sí también me han pasado momentos, la semana pasada estuve en la conferencia de ingeniería biomédica, en la conferencia anual, acá local de Estados Unidos, y mis estudiantes presentaron uno de estos proyectos de metaanálisis, de participación en biomateriales, y tuvimos colectivamente en el lab, porque ya lo habíamos presentado en otra conferencia, y en esa conferencia la gente era como, pues sí, es obvio que la gente del sur global participa menos, como ya lo sabíamos. Y eso fue tan decepción, o sea, para mí fue súper decepcionante, sobre todo porque lo habíamos presentado en una sesión que era sobre disparidades. Yo sentí como que la audiencia está diciendo como, bueno, pero si no es una disparidad dentro de Estados Unidos, pues es obvio. Como, Hay vida fuera de Estados Unidos. Sí, y en esta conferencia sí nos hicieron preguntas como que nos pusieron a pensar sobre los datos, la gente estaba en shock. O sea, no sé, la forma como lo recibieron, ahí ya yo me sentí como, ok, no estoy loca. Como que hay personas en nuestra comunidad a las que también les interesa esto, como sí, sí, este tipo de trabajo que hacemos en el lab sí puede pertenecer a esta comunidad. Como ese sentido de pertenencia, ese sí también fue un sentimiento que tuve la semana pasada, que me hizo sentir como un poquito mejor. Y bueno, ahora para así finalmente terminar, vas a tener una nueva serie de fans o por lo menos gente que querrá ver esos microorganismos en crochet. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? Sí, me pueden encontrar como Anama Porras en casi todas las redes, o si quieren específicamente en español, en todos lados estoy como Anaerobias. Excelente nombre. Sí, y un seguidor me dio el nombre. Y si quieren saber más sobre el laboratorio en sí o descargar los patrones de crochet que están disponibles en español, van a porrastmilab.org. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si quieres encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Ana o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox o en Apple Podcasts o en las redes, que nos ayuda mucho a visibilizar este podcast. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. El boludato de hoy, ya que estamos hablando de viajes, de internacional, de global, es que
el animal nacional de Escocia es el unicornio. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio, si todo sale bien, en 2 semanas.